¿Te has preguntado el impacto de tus palabras cada día? ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué estás hablándote cada día? Y hoy te quiero invitar a hablarte bonito. Sí, hoy quiero invitarte a hablarte con compasión, a hablarte con mucho amor. Porque uno de los errores más grandes que cometen las personas es que son tan críticas consigo misma que en vez de motivarse, de empoderarse, se autosabotean a través de aquello que se dicen. Empezamos. Imagínate tú que tuvieras a una persona que amas muchísimo frente a ti. Si tuvieras que decirle muchas palabras, muchas frases, ¿qué le dirías? ¿Elegirías palabras que maten su alma, que dañen su autoestima, que reduzcan al mínimo el ser humano que es? ¿O elegirías palabras que lo motiven, que lo incentiven, que le ayuden, que lo fortalezcan, que lo motiven, que refuercen su autoestima? ¿Qué elegirías decirle? Estoy segurísima que tú elegirías decirle las mejores palabras. ¿Por qué? Porque amas a esa persona y tú quieres que le vaya súper bien. Y tú no quisieras por nada que se autosabotee, que no se sienta suficiente, que no se quiera, que no se aprecie, que tenga una autoestima baja. Entonces, mira todo esto que te menciono porque en ocasiones pudiera ser que tú, sin ser consciente, porque esto es completamente siendo inconsciente, que te puedes estar diciendo las peores palabras o las peores frases a ti mismo, a ti misma, y no te das cuenta. Y lo curioso es que la persona que más deberías amar es a ti mismo. Y si a una tercera persona tú le dices las palabras más bonitas, ¿por qué dejarías de decírtelas a ti? Entonces, es importante que tú descubras por eso cuál es ese diálogo interno que llevas contigo mismo, contigo misma. ¿Qué te estás diciendo constantemente? Por eso te quiero compartir 3 claves para que a partir de hoy día te hables bonito, te hables con compasión, te hables con amor. Y lo primero tiene que ver con que tú descubras cuál es ese diálogo interno. Y significa de que vas a tener que empezar a hacer consciente lo que haces inconscientemente. Sí, mira, yo te digo, cuando yo recuerdo que empecé a entrenarme, empecé a trabajar mucho el crecimiento personal, empecé a trabajar, a formarme como coach, yo recuerdo muchísimo que yo cuando cometía supuestamente un error, yo la palabra que decía era, pero qué tonta, pero qué monse, pero qué taradita, pero qué tonta, y frases así. Y no eran, y lo curioso, ¿no? No eran palabras que yo me diría directamente porque yo no me consideraba para nada que lo era. Sin embargo, me lo decía. Y cuando tú tantas veces te lo dices, esto es inconscientemente, también inconscientemente estás dejando esa huella en ti. Entonces es importante por eso que tú reconozcas cuál es tu diálogo interno. Y cuando tú empiezas a reconocerlo, te vas a dar cuenta que quizás te estás diciendo palabras que no te ayudan en nada a tu vida, que no te suman en nada a tu vida y que al contrario, te están desgastando. Entonces es importante que tú descubras cuál es ese diálogo interno. ¿Qué te estás diciendo? Y nos lo podemos decir en diferentes aspectos, ¿no? Cuando hacemos tareas, con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestra familia. Mira, nos decimos tantas cosas a veces que no somos conscientes que nos estamos haciendo daño. Entonces es importante por ello que tú descubras cuál es ese diálogo interno que tienes contigo. Tú te dices, sí podrás, eres maravilloso, eres maravillosa, sí puedes, y cuántas cosas bonitas más. O te estás diciendo todas esas frases de no eres suficiente, qué miedoso, miedosa que eres, que a ti nadie te quiere, que tú no sirves para nada y cuántas cosas más sabe Dios. Entonces es importante que tú descubras cuál es ese diálogo que estás manejando contigo, que eres la persona más importante para ti. Si tú descubres
ese diálogo interno que tienes contigo, ten por seguro que ya has encontrado el camino para que mejores tu vida, para que te ames más y para que logres todo lo que te propones. Segundo, y acá es muy importante porque a veces pensamos que esto no es importante y es el tono de voz. ¿Cuál es el tono de voz que utilizas contigo? ¿Un tono amable? ¿Un tono suave? ¿Un tono que te ayude, que te gusta? ¿O usas un tono brusco, feo, duro, que no te motiva para nada, no te incentiva para nada y al contrario, ¿no? Es como si estuvieras golpeando a ese niño interior. Entonces, ¿cuál es ese tono que estás utilizando? Porque el tono de nuestra voz también transmite emociones, transmite intención, transmite actitud. Entonces, es importante que tú reconozcas cuál es el tono de voz que estás utilizando para hablarte a ti. Y nuevamente vamos a este ejercicio. ¿En qué tono le hablarías a una persona que amas mucho? ¿En un tono afable? ¿En un tono que lo envuelva en amor, en cariño y que realmente se sienta protegido, amado, querido por ti? ¿O lo harías en un tono brusco, duro, que genere distanciamiento contigo? Estoy segurísima que elegirías un tono afable, un tono donde le demuestres a esa persona que lo aprecias, que lo amas, ¿cierto? Entonces, es importante ahora que esto lo lleves a ti. Tú eres la persona más importante para ti. Entonces, ¿en qué tono te estás hablando a ti mismo, a ti misma? Y tercero, y es muy importante, ¿no? Para trabajar en ello aparecen las famosas afirmaciones. Entonces, practica afirmaciones poderosas para ti, afirmaciones que te reconozcan el gran valor que tú tienes, ¿no? O sea, reconócete ese hijo de Dios, esa hija de Dios, reconócete que eres un ser maravilloso, dite esas palabras que tú le dirías a otra persona que tú amas mucho, ¿no? Entonces, qué inteligente que eres, qué hermoso, hermosa que eres, qué suficiente, qué grande, qué maravilloso, no sé. Dice todas esas palabras bonitas que le dirías a alguien, ¿no? Y repítelas para ti. Porque si tú las repites vas a ir reemplazando todas esas palabras, frases que no te suman en la vida. Entonces, eso te va a permitir a ti trabajar más en ti, mejorar tu autoestima, sentirse más suficiente, más rápido enfrentar los miedos y, por supuesto, transformar tu vida y despegar y lograr lo que te propones y ser esa persona maravillosa que has venido a ser a esta vida. Entonces, mira todos los beneficios de trabajar en ti, de reconocer cómo te hablas, de reconocer ese diálogo, de reconocer lo maravilloso que eres y decirte esas palabras bonitas, esas frases bonitas que realmente te empoderen la vida, que realmente te sumen la vida, que realmente te ayuden a reconocer que eres un hijo, una hija de Dios y solo por ser ello ya eres maravilloso, maravillosa. Entonces, cuida ese diálogo interno. Mi invitación para ti, trabaja en ti. Y si estás decidido, decidida a trabajar en ti, recuerda mis entrenamientos y puedes unirte a mi membresía Vive Extraordinario. Y si quieres trabajar uno a uno conmigo, pues te invito a vivir un proceso de coaching. Y recuerda suscribirte a este canal para que así te lleguen las notificaciones cuando subo un nuevo video.